Muy buenas, ¿qué tal? Damos la bienvenida a nuestra audiencia a la tertulia número 30. Tertulia de verano, con temática especial hoy. Y hoy venimos a contarnos películas. ¿Mm? Para Em, variar, ¿no? Porque todas las semanas contamos películas. pero esta vez no va a ser, hay una diferencia, porque esta vez no va a ser nuestra película, que es lo que contamos normalmente. ¿Mm? Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de cómo el cine ha tratado en concreto el tema de la inteligencia artificial, que lo lleva tratando desde hace ya muchísimos años. Estos sabían algo antes de ChatGPT, estos del cine, eh, y, y, bueno, prácticamente, hay que decir, desde casi la concepción del medio, un poco después, ¿no? Yo creo que la primera película quizá en la que se trató esto fue Metrópolis de Fritz Lang. Ha estado el tema encima de la mesa, ¿no? Porque no es algo que sea nuevo. La cuestión de desarrollar máquinas pensantes, esto viene de antiguo, es algo que siempre ha inquietado al hombre, pero claro, a partir de un determinado momento y sujeto a determinados movimientos que han ocurrido en la ciencia ficción literaria también, pues el cine ha desarrollado con la capacidad especial que tiene de transmitir información eh, una serie de productos que vamos a comentar hoy. Bueno, no lo vamos a comentar todos, ¿vale? Unos que hemos seleccionado nosotros con nuestro criterio, como siempre, el que a nosotros nos apetece, pero que nos parecen relevantes y sobre todo que nos parecen películas que molan y que nos gustan a nosotros. Vamos a hablar de ellas, hemos traído unas cuantas y vamos a dedicar el programa a darle una vuelta a cómo tratan el tema de la inteligencia artificial y cuál es el punto de vista que nos han venido proponiendo y cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo. No me enrollo más. Voy a saludar a mis copilots, Frank y Corti. ¿Cómo estáis? Muy buenas, pues muy bien, ya próximos a disfrutar de las vacaciones, así que con muchas ganas de hacer este programa también, que es un programa súper veraniego como los que hicimos el año pasado. Y has dicho una cosa que yo creo que es importante recalcar, y es que nadie piense que es que hemos seleccionado lo que para nosotros son creo que son 9 películas, las 9 mejores películas de inteligencia artificial de toda la historia. No, no, no. Alguna puede estar, otras seguramente se quedan fuera, pero son películas que nos han parecido relevantes por diferentes motivos. Entonces, nos dejamos muchas seguramente para, bueno, un futuro, pero, pero que nadie piense que estamos diciendo que estas son las mejores o algo así. Como dice de todas formas nuestro amigo Charlie, que están ahí comentándonos, dice, amigos, la IA no pilla vacaciones y no pilla. De hecho, mientras nosotros hablamos de películas hoy, seguramente está habiendo un mogollón de otras noticias en el mundo de la IA interesantes. Muy fresquito, Frankie, muy de acuerdo contigo. Viene un programa muy fresquito con peliculones como AI Assault. ¿Qué os parece ese nombre de película IA que es de verdad? AI Assault, una película de 2006. Vamos a hablar de esa, ¿no? Habíamos dicho. Sí, hombre. Y de ahí, ese es el nivel, ¿no? Un poco. Y, y a partir de ahí ya vale todo. La última Misión Imposible, creo que también, ¿no? Porque esa no la hemos metido. No la hemos metido por eso, porque no nos cabe todo y porque yo creo que también en ese caso merece la pena ver la segunda parte. Bueno, eso es una frase que a lo mejor podría haber articulado mejor de otra manera, pero vamos a decir que seguramente para poder apreciar todo en todo su contexto el enfoque que le dan a la inteligencia artificial, habría que ver cuál es el desenlace, que yo creo que es el año que viene, ¿no? Yo creo que en 2025 es cuando sale ya la segunda parte. Si Tom ¿Tú crees que Cruise se no le se nos acaba muere la haciendo el cabra, gasolina? que eso puede pasar cualquier día. Claro. Llegará un día que se romperá la cadera o algo y Sí. ya ese es el día en que marcará el fin de la saga, ¿no? No el hecho de que no se pueda alargar una historia, sino que ya sin esta persona pues no tiene sentido. Bueno, Em, pues ya estamos en el punto en el que la IA ha sido utilizada en varias películas, ¿no? de Hollywood Puede para, pasar. ¿no? para hacer pasarse por personaje, ¿no? Creo que fue Fast and Furious, ¿no? Que se murió uno de los protagonistas y, Ujú. y lo recompusieron por IA, o sea que a lo mejor nunca muere Tom Cruise.
Efectivamente. Sí, y bueno, en el mundo en general, no solo del cine, ¿no? Sino de la producción artística, pues hay mucho debate con el impacto que está teniendo y sobre todo que va a tener en cuanto se desarrolle un poco más la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Y los actores, pues ya ha habido huelgas de actores, de guionistas, etcétera, ya ha tenido esto su impacto. Ya lo hablamos en su momento en el podcast. Pero hoy no nos vamos a meter en temas tan sesudos, ¿eh? Y vamos a hablar de películas. Y, bueno, como habéis dicho, hay honrosas omisiones, eh, no solo porque nos parezcan peores películas ni menos relevantes, sino porque no cabían. Seguramente las mencionemos en la propia conversación porque es casi inevitable, ¿no? Ujú. Algunas de las De pelis más hecho, top. claro, nadie nos asegura que las 9 que traemos nos quepan. También, todo se ha dicho. No, eso es un reto. Es un reto. Y bueno, como no nos pongamos ya con ello, entonces sí que igual no nos cabe ninguna. Así que si os parece, vamos a ir comenzando. Las hemos ordenado así un poco en orden cronológico, porque había que elegir un criterio. Y casi yo creo que era el único. Podríamos habernos inventado algo extraño, ¿no? Pero este es como muy claro. ¿Vale? Así que vamos a empezar, eh, por supuesto, por orden cronológico, por la película más antigua. eh, Order by, pero Ask. Y más antigua, no digo la más antigua sobre inteligencia artificial, que según lo que yo sé de cine, que no sé mucho, es esta de Fritz Lang, en Metropolis, pero nosotros vamos a comenzar con un clásico, particularmente una de mis películas favoritas, si no la favorita de todos los tiempos, que es 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, 1968. Una película que seguramente marcó un hito en cómo se planteaba la aparición de la inteligencia artificial en el cine y, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? 2001, como sabéis, es un proyecto casi conjunto, aunque, bueno, el que lo promueve es Stanley Kubrick, pero él llama a Arthur C. Clarke, a un autor de ciencia ficción de los más relevantes de todos los tiempos. Yo tengo un especial cariño por este autor porque hubo obras suyas que me marcaron mucho en la adolescencia. No precisamente 2001, pero sí, por ejemplo, El fin de la infancia o El martillo de Dios, que es una obra menor, pero que yo la recuerdo poderosamente, ¿no? De haberlas leído en una edad muy determinada. ¿Vale? Es un gran autor de ciencia ficción, muy prolífico, que bueno, pues no podemos dejar de recomendar. Pues Kubrick le pegó un telefonazo porque leyó un relato suyo, se llama El Centinela, y le inspiró para hacer lo que él llamaba la eh, película de ciencia ficción definitiva, que es lo que querían hacer con 2001. Y seguramente lo consiguió. Estuvieron, bueno, como hacía Kubrick con sus proyectos, ¿no? Muchos años en la concepción. En paralelo, Arthur C. Clarke escribiría la novela, aunque el trato era que la debía publicar después de que se estrenara la película. Pero era un trabajo, ¿no? Que iba en paralelo, ¿no? Escribir la novela, el guión. La novela es un poco diferente a la película por cómo es el medio, yo creo es menos simbólica, es más, te explica más las cosas y tal, ¿no? Y la película, por cómo es el cine, pues te deja muchas cosas abiertas a la interpretación. No solo explora la inteligencia artificial, la película de 2001, pero precisamente en uno de sus actos, el que más recordamos y el más importante, pues el protagonista de ese acto es una inteligencia artificial que es el mítico HAL 9000, el ordenador encargado de la nave en la misión a Júpiter. Yo creo que si hablamos de lo que ocurre en 2001 ya no estamos haciendo spoiler porque eso ya digamos que ha caducado, ¿no? O sea, no se puede hacer spoiler sobre una película como 2001. Entonces, con esta tranquilidad, pero avisando a nuestra audiencia de que se vienen spoilers, podemos decir que HAL
Este nombre de Hal es curioso, hablaremos del porqué de las cosas. Hal, en un momento dado, toma la decisión de asesinar a la tripulación humana de la nave. ¿Vale? Y el por qué toma esta decisión es algo que, por ejemplo, en el libro se explica, pero es una de las cosas que en la película se deja abierto a la interpretación de los espectadores. Como digo, 2001 explora más cosas, explora temas muy importantes como la evolución, la vida extraterrestre, cosas por el estilo, ¿no? Y esta película pues te la dividen en 4 actos que están como muy compartimentados y además donde hay una cosa muy simbólica que es el mítico monolito que aparece para dividir los 4 actos y que simboliza, bueno, simboliza lo que tú quieras, ¿vale? Hay gente que dice que es una cosa que pone los extraterrestres ahí y tal, pero bueno, es una cosa simbólica que lo que te está marcando es un hito en la evolución humana, ¿no? Pues en el primer acto están nuestros ancestros evolutivos, que son unos simios, que se encuentran en el monolito, evolucionan a los humanos que somos ahora, luego encuentran nuestra sociedad, digamos, un poco más avanzada, que ya está colonizando la Luna, el espacio cercano y tal, pues encuentra otro monolito en la Luna y en el siguiente acto, poco tiempo después, en la misión a Júpiter, pues una inteligencia artificial toma conciencia de sí misma y emprende acciones contra los humanos. En el último acto, pues lo que ocurre ya, que es una cosa además, si veis la película muy de la época, ¿no? Un poco psicodélico y todo esto, cómo está hecho, pues el protagonista pues ya se convierte en un ser que trasciende lo humano, se encuentra a sí mismo, que es una cosa como también muy simbólica, y luego ya se convierte en una cosa de energía y tal, ¿no? La evolución, a mí me explicó mi padre cuando yo era muy pequeño, pues yo preguntaba de qué era el monolito este. Yo quería explicaciones concretas y él me explicaba, ¿no?, que su visión, ¿no?, que eso no significaba nada concreto, sino que era un símbolo, que lo que te venía a explicar es que la evolución no es una cosa continua, sino que funciona de repente a saltos cualitativos gigantescos, que es lo que te propone la película. Pues HAL, en este caso, volviendo al tema de la inteligencia artificial, el ordenador de la nave, te lo plantean como un paso en la evolución humana, ¿no?, que es algo de lo que se habla en la inteligencia artificial, ¿no? El siguiente paso en la evolución no somos nosotros, son máquinas que piensan, y puede ser un poco el planteamiento de la película. ¿Vosotros cómo veis 2001? ¿Qué os sugiere esta película tan sugerente? Si quieres, dale Bueno, a y mí luego sigo yo. le doy. A mí lo primero de disclaimer, yo me tuve que leer la novela para enterarme, porque cuando vi, cuando vi la película en su día dije, o sea, alguna cosa la pillo, pero pero no voy suficientemente drogado como para entenderla del todo. Esto, o sea, está bien, es una peli de la época, hay que tomarla con LSD para acabar de pillarle todo el rollo. Pero yo creo que tiene, bueno, al final como muy de la época Clarke y Asimov, que eran contemporáneos, creo que fueron los grandes exploradores de muchos temas de la inteligencia artificial, y al igual que la gran novela, ¿no?, la gran aporte de Asimov fue con las leyes de la robótica y explorando un poco, pues cómo esas leyes podían hacer, ¿no?, que no pasaran cosas como pasan en 2001. Yo creo que parte de la gracia también de 2001, tanto la novela como la película, es que explora, pues, un poco también lo contrario, ¿no? Es decir, cómo una inteligencia artificial pues, puede acabar dañando porque no tiene ese control a un humano por un bien mayor. Es decir, al final no busca, no hay quizás tanta maldad o lo que sea, pero creo que es casi un contrapuesto, ¿no?, a toda la obra de Asimov, explorar un terreno que no había quedado explorado con las leyes de la robótica. Y me parece muy interesante porque son escenarios, en el fondo, estas obras clásicas de ciencia ficción y luego películas te exploran distintos escenarios posibles futuros que puedan pasar en función de decisiones que tomemos. Yo esta peli la vi, creo que tenía 7 años. Y recuerdo que la vi, pues en aquella época, no en el cine, sino que mis padres tenían el típico cine que te podías poner en casa, productor de estos o sea, consiguieron las cintas, que además tenían que ir cambiando los rollos cada rato. O sea, todo esto son recuerdos vagos porque, ya os digo, tenía 7 años, ¿no? Pero más o menos es lo que me evoca, ¿no?, cuando me acuerdo de esta película.
Y recuerdo que todo lo que vi en esa película me pareció natural. Con esa edad, pues evidentemente no tienes ningún tipo de juicio crítico ni entiendes una mierda. Ahora tampoco sé si lo entiendo, pero por lo menos creo que tengo algo más de criterio. Y, y sí que tengo claro que me marcó mucho. Al final, no sé, o sea, he visto muchas más cosas de inteligencia artificial después, pero es lo primero que vi. Ya os digo que me pareció de lo más normal del mundo y al final pues estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que siempre hay un origen de todo lo que haces. Yo quiero pensar que es ese y de hecho, si recordáis, la carátula que tengo en mi podcast, el otro, Pensamiento Digital, al que no estoy pudiendo hacer ni caso desde hace ya tiempo, es precisamente una pequeña variación de HAL 9000, o es un HAL 9000 que hice yo de aquella manera, ¿no? Como pude. Analizar esta película a mí me resulta difícil por eso, porque tengo un poco la idea en la cabeza de lo que vi de pequeño, esa civilización futura en la que los hombres y las máquinas iban a trabajar de forma normal, pero donde una se volvía loca, se los quería cargar a todos. Eso para mí es la sinopsis de la película y es lo que recordaba, aunque después la he visto unas cuantas veces. Y después yo creo que no solamente para mí se ha convertido en una, no sé, una base, una piedra de toque para muchísimas de las películas que se han hecho después, para tocar el mismo tema de múltiples maneras distintas, hablaremos sobre ello después, múltiples maneras distintas, pero en el fondo todo se reduce a eso mismo. No sé si hubo alguien que previamente hiciera lo mismo, porque al final es muy difícil determinar quién es el primero haciendo qué, ¿no? No sé quién haría algo similar, parecido, pero para mí es la base pues no sé si de todo lo que estamos viendo hoy a todos los niveles, pero bueno, para mí que la ciencia ficción de alguna manera va marcando el camino de la tecnología, pensad en Julio Verne, por ejemplo, o pensad en la cantidad de autores que han contado cómo veían el futuro y ese futuro se ha venido a hacer realidad mucho después, pues ya os digo, para mí es completamente icónica. Mm. Vale, nada, aquí simplemente comentario sobre lo que decía Frankie. Yo creo que es muy interesante esto que ha dicho, ¿no? De que le pareció completamente normal. Y yo creo que una de las cosas que pasan es que lo que vemos o leemos de muy jóvenes se convierte como en lo que ha dicho Frankie, es como algo normal. Y lo estamos Es algo viviendo más. ahora. Claro, al final ahora lo que nos está pasando, vivimos una época que las personas que están liderando los proyectos de inteligencia artificial son gente que como nosotros en su infancia leyó estas obras. Y yo creo que eso marca un poco gran parte de la conversación y de la discusión que existe en la industria a día de hoy. El otro día escuchaba la entrevista de Les Friedman a Elon y al equipo de Neuralink, 8 horas, para toda una semana. Pero claro, uno de no sé si uno de los fundadores de Neuralink, el CEO, comentaba eso, que cómo su influencia de toda la literatura de ciencia ficción de la época de Neil Stephenson y toda esta gente, ¿no? Al final un poco toda la parte de cyberpunk, un poco más conexión tecnológica de la tecnología con los humanos, y es súper potente la inspiración que te da leer una obra de ciencia ficción o haber visto una película con las decisiones que vas a tomar en el futuro sobre incluso qué tecnologías vas a impulsar o qué cosas vas a hacer. Evidentemente, y en términos de influencia, seguramente estemos hablando de una de las obras más influyentes de todos los tiempos, ¿no? En cuanto a lo que decías de si se había hecho algo antes similar, normalmente en los postulados sobre inteligencia artificial que se hacían antes siempre se hablaba un poco rollo cibernética y todo esto, ¿no? De imitar al humano, los robots con apariencia humana y todo eso, incluso aunque fueran extraterrestres, ¿no? Pero esto de lo que tú tienes en tu podcast, ¿no? El ojo de buey ese Ujú. que es el ojo que todo lo ve de HAL, yo creo que es una cosa bastante novedosa ese planteamiento. Y luego se ha hecho, sí, después, ¿no? Una de las honrosas excepciones u omisiones que tenemos hoy es Alien, que trata la inteligencia artificial también. Sí. Está inspiradísima Alien en 2001. No solo por Madre, que es la inteligencia artificial de la nave, sino también por el robot humanoide que es el que es realmente listo, ¿no? Madre, pero las razones de Madre para tomar las decisiones que toma son muy parecidas a las que se explican en la novela de por qué Hal toma las decisiones que toma, ¿no? Hay una contradicción en las órdenes y tal. En la película no se dice nada de esto. Simplemente ocurre. En la 2, en Odisea 2, sí que se explica, porque es una Pues peli como mucho más
comercial, digamos, por decirlo así. Pero en la peli de Kubrick, o sea, Kubrick no te va a dar una explicación de, espera, siéntate que te digo por qué Hal ha hecho esto. Jamás. Así que hay que verse la novela para entenderlo efectivamente. La 2 es Y bueno, curioso porque es como intenta darle una especie de, casi diría, redención, ¿no? A Hal. Es como que lo hemos dejado como que es un, llámale ser o un ente maligno, o bueno, si no necesariamente maligno, ha tomado unas decisiones que van en contra de la humanidad, por decirlo así. Y luego buscan con la segunda parte lo que tú estás diciendo, a raíz de salir la novela y ofrecer esa explicación, y esta película tiene como 15 o 20 años más que la original, que la primera. Pero sí que tratan, de lo que recuerdo, ¿no? Tratan de eso, de redimirle un poco, de contar de dónde venía, por qué tomó esa decisión, incluso le dan la oportunidad, yo creo que de que salga la tripulación de la segunda película, algo así, no recuerdo muy bien, pero por ahí van los tiros. No. De todas formas, se explora temas, ¿no? Que a día de hoy también se discuten. Hablamos, por ejemplo, con el coche autónomo, se habla mucho, ¿no? De estos dilemas de qué tiene que hacer un coche ante determinadas situaciones, ¿no? Y aquí, o sea, lo que decía Lu, no se explica muy bien en la película, pero en el argumento, en el fondo está, cuando te lees la novela, que al final hay una exploración de cuando una máquina, o sea, que lo mismo pasa en un humano, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una programación y una serie de situaciones, pero llega un punto donde hay un choque de intereses en esa programación o esas instrucciones, ¿qué es lo que tiene que hacer una inteligencia artificial? O incluso, ¿qué es lo que tendría que hacer un humano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Salvaguardo los objetivos de la misión? ¿Salvaguardo las vidas humanas? Y te entronca mucho con el aspecto filosófico de que cuando la decisión la toma un humano, podemos estar o no de acuerdo, pero parece que como cuando la toma un humano, la toma teniendo todo En esto en serio. cuenta. Mm. Y cuando la toma una máquina, curiosamente, aunque haya sido con todo el aprendizaje, ponte ahora un LLM, ¿no? Que aprende de todo el conocimiento humano, pero ya está tomando decisión una máquina y entonces ya moralmente cambia la decisión. Y creo que son los aspectos interesantes, ¿no? Que se exploran aquí. El cómo cambia, el cómo percibimos las decisiones cuando la toma una máquina o cuando la toma un humano. Porque un humano, si hubiera estado a cargo de la misión, o sea, en un momento determinado puede llegar a tomar una decisión similar. totalmente, y ocurre en el cine espacial, ocurre en muchas películas esto, ¿no? Que es un humano de la tripulación el que de repente, por las razones que sean, la lía, y eso para ti, incluso aunque no te lo expliquen, es más entendible porque es humano, ¿no? Entonces, nosotros, este es el problema de la explicabilidad de las decisiones de las IAs, ¿no? Que tenemos la idea de que tienen que ser explicables hasta las últimas consecuencias y si no, no podemos fiarnos, ¿no? Pero cuando un humano hace algo aberrante, pues decimos, bueno, se le fue la cabeza, son cosas que pueden pasar si se dan las circunstancias y tal, y hay toda una ciencia de el comportamiento, ¿no? Para los asesinos en serie y cosas así, que se dedica a intentar estudiar estas cosas, pero con un éxito relativo. Ahora, si es una máquina, no, escríbeme claramente por qué has tomado esta decisión o por qué la vas a tomar, y si no, esto no le podemos dejar el control de la nave, ¿no? Eh, Tendremos que aprender a vivir con esto, ¿eh? Si queremos convivir con estos sistemas. Sí. Porque, claro, por cómo son muchas IA, sobre todo las más potentes, no podemos llegar a explicar todo lo que hacen. Pero que volvemos al mismo, es un tema, incluso no es de explicación, por mucho que lo busquemos, es un tema moral. O sea, el problema no es la explicación, el problema es cómo percibimos la decisión desde un punto de vista moral o incluso ético en función de si lo toma un humano, que le damos una carga, o sea, al humano le otorgamos una carga moral, ética o whatever, que a una máquina no se la otorgamos. Entendemos, no sé si tenéis la sensación, que a día de hoy entendemos que la máquina puede ser inteligente, pero no estamos entendiendo que pueda ser moral o que pueda tener un criterio ético Por X. eso las leyes de la robótica, ¿no? O sea, Ujú. todo vienen de este dilema. Claro. Bueno, parece que también nosotros siempre tomamos las decisiones de forma concienzuda, ¿no? Habiendo pensado todo muy bien.
pero si nos paramos a mirar muchas veces, por ejemplo, los resultados de las elecciones, es como para hacérselo mirar bastante, ¿no? Es como muy aleatorio, muy Las, random, muy las de dependiente de... Venezuela, dices. En general, las que tú quieras, ¿no? Muy dependientes de contextos sociales, de yo qué sé, casi del resultado del fútbol, entre comillas. De Parece lo que que pone en Facebook. lo que pone en Facebook, eso es. Parece que si lo decide un humano en determinadas circunstancias, es que por detrás hay algo, y si lo decide una máquina, lo que hay son, pues no sé, unos y ceros al final, 3 formulitas, y tomas una decisión porque te ha salido un 0,1 más de probabilidad de no sé qué que del otro. Pero nosotros somos también muchas veces muy, no sé casi ni qué palabra utilizar que no sea ofensiva. Yo creo que todo el mundo más o menos lo Mm. comprende, lo comprende. Y Y bueno, seguramente para algunos de nosotros puede llegar a ser en un momento determinado mucho más fácil confiar, seguramente porque entendemos, y eso no sé si es bueno o malo, porque entendiendo cómo funcionan muchas de estas cosas también sabes los peligros que hay, los reales, no los que te cuentan por ahí. Pero yo creo que para algunos de nosotros sí puede ser más fácil confiar en un sistema, un modelo, como lo queráis llamar, bien entrenado que en algunas personas. o en muchos, ¿no? Ha sacado el tema de la democracia, Sí, que lo que protege precisamente ese sistema es que es un agregado, ¿no? eso es. Luego, claro, si no sale lo que tú quieres, pero si decidiera una sola persona, sería más prone to error, ¿no? Digamos. Eso pasa por desgracia en algunos sitios. Y, si juntas eso con que sea poco hackeable, que ese es el problema de algunos sitios, pues más o menos, y quizá hacer esto con IAS, ¿no? Con sistemas distribuidos y tal, donde la decisión no la toma un único sistema, sino que hay un ensemble lo suficientemente grande y que lo puede hacer, oye, con capacidad de computación suficiente a la velocidad. Por ejemplo, HAL tenía un hermano en la Tierra, ¿no? Pero se deja de comunicar con él, ¿no? Pero era para contrastar sus decisiones. Entonces, pero él toma la decisión de romper ese vínculo. ¿Por qué? Pues porque sabe que le va a parar los pies. Entonces, claro, quizá la robustez de este tipo de sistemas, o el aumento de la confianza, venga también, aparte de por introducir preceptos que se acerquen a lo moral o que nos protejan en ese sentido, haya barreras que no se pasen, ¿no? Porque la moralidad al final es un poco eso. Pues también, oye, que haya contraste. Porque es que con los humanos es muy lento, pero con las máquinas. Hay un punto en todo esto y muy relacionado, que es el tema de, llamémosle paranoia, ¿no? Al final, HAL 9000 hay un punto donde medio, o sea, no sabes muy bien. O sea, hay una parte que está, luego cuando entiendes la historia, que parece que tiene un sentido, pero también hay una parte en la que le puede estar entrando un poco de paranoia, ¿no? De ser desconectado, de una serie de cosas. Que entronca mucho con un especial que grabamos con Raúl Arrabales, ¿no? que yo creo que saldrá justo después de que lo publiquemos esto, o sea, que engancha muy bien. Pero claro, pudiera pasar, ¿no? Que sobre todo cuando dependamos totalmente de las máquinas, yo pasan dos cosas. Una cosa que hablaba antes Frankie, que es fácil que confiemos en estos sistemas una vez que estemos acostumbrados. Lo hemos comentado en alguna tertulia, que hay mucha gente que ya empieza a confiar tanto en los LLMs que copia y pega y no revisa, es como lo damos por bueno. Es decir, cuando tengas una IA tipo HAL 9000, es muy fácil que confiemos en ella porque es costumbre, hasta que no tengas un problema vas a confiar. Luego cuando hay un problema pondremos todos el grito en el cielo y ya está. Pero claro, cuando tienes ese nivel de confianza, ¿cómo te aseguras de que los sistemas, bueno, cómo te aseguras? ¿Tendremos que asegurarnos que esos sistemas no puedan paranoiarse? Una paranoia puede ser un hackeo, como decías antes tú, Lu, ¿no? Oye, que los sistemas no sean hackeables. Pues a lo mejor hay alguna forma de inducir en estos sistemas algún tipo de pensamiento, algún tipo de semilla que haga que se acaben paranoiando y con eso acabes hackeando. Se abren ahí un montón de cosas, porque hasta ahora los sistemas informáticos en el fondo se hackeaban, ¿no? Pues metiendo instrucciones. Pero si son capaces de pensar como un humano, pues se pueden perturbar como un humano, que es metiéndole pensamientos que no tienen que tener ahí. Fíjate que hablas de paranoia y sí, estoy de acuerdo, pero también me iría al concepto de instinto de conservación, ¿no? Que es lo que le pasa y que es un rasgo, ya ese programa del que hablas ya saldrá, pero es casi un rasgo de ser vivo, ¿no?
el tema Claro. de la autoconservación. Sí, que quizás es casi un rasgo de inteligencia, ¿no? Es un comportamiento inteligente perpetuarte, ¿no? O Sí, sí, la podría serlo. supervivencia, efectivamente. Mm. Hay otras películas de las que vamos a hablar hoy que plantean precisamente ese tema, ¿no? De Sí, la autoconservación, ¿no? Y no solo, y en contraste con la conservación de tu especie, ¿no? justo. Que en algunas películas se plantea la diferencia entre una inteligencia artificial y un humano desde este punto de vista. Y no es el caso de 2001, que es una película que recomendamos. Ya vamos a pasar a la siguiente, no solo por cómo plantea la IA, ¿no? Sino por algunas de las escenas que tiene que se te quedan en la retina para toda la vida. Es una película muy recomendable. Quizá un poco larga para los estándares de hoy en día, pero vamos ya a hablar de la siguiente en la lista, que seguro que os va a sonar, ¿verdad, Corti? Sí, hombre, es un clasicazo. Blade Runner, película de 1982, donde pues, se presenta la inteligencia artificial con un rollo un poquito filosófico, ¿no? Donde al final tenemos inteligencias artificiales que están integradas perfectamente en la sociedad y se va planteando casi los límites entre los humanos y los replicantes, que son estos seres artificiales con, ¿no? Que son inteligencias artificiales, pero que parecen humanos. Película de Ridley Scott, al final es un clásico, ¿no? Del cine en general, diría, porque ya trasciende la ciencia ficción, toca muchas cosas, basada también en un autor de la época, ¿no? En Philip K. Dick, que bueno, Philip, si en la época le daban al LSD, pues Philip K. Dick especialmente le daba todo. Tiene novelas muy interesantes, pero también al final siempre hay mucho pensamiento y mucho trasfondo, a veces hasta complicado de seguir. Y eso es un futuro distópico donde los replicantes, que son estas inteligencias artificiales creadas con bioingeniería y que parecen humanos, son utilizados para trabajos peligrosos y al final para ser nuestros esclavos. Pero algunos de estos replicantes se rebelan y buscan extender su vida. Por ejemplo, la característica que tienen los replicantes es que tienen un ciclo de vida limitado. No vamos a dar más detalles, la película merece mucho la pena verlo, pero conecta mucho con lo que tú decías, Lu, ¿no? Al final es una película donde se explora también cómo una inteligencia artificial, como un ser artificial inteligente, puede querer buscar esa perpetuación y en este caso no de la especie en sí misma, sino de ellos mismos, que muy seguramente tenga mucho que ver con el concepto de conciencia, y que hablaba antes también comentaba Frank, ¿no? Esa parte de inteligencia y el querer vivir. Si soy inteligente y soy consciente, ¿por qué no voy a querer vivir más? Sobre todo si sé que mi ciclo de vida o van a matarme en poco tiempo cuando yo podría estar viviendo más. Y es muy interesante lo del mecanismo de seguridad, ¿no? Que lo hemos hablado antes. Pues no llegamos a confiar, hacemos unos seres, en el caso de Blade Runner, ¿no? Tan dotados, son más fuertes, más inteligentes que nosotros, quiero decir, ¿no? En comparación con los humanos, porque se les construye, o sea, porque es posible, por un lado, y se les construye para hacer unas tareas que no queremos hacer nosotros. O sea, se los manda a colonias espaciales en unas condiciones nefastas, a guerras, a... bueno, también está ¿cómo decirlo sin que suene mal, ¿no? El androide, digamos, de placer, ¿vale? Eh, bueno, que sale en Spris, ¿no? En la película. El eh, pajadroide, ¿no? Siguiendo así estándares de nombres modernos, que, pajaporte y que- pajadroide. sí, que el término es el ginoide, ¿no? No androide, porque androide sería con la forma, el androide con forma de mujer es el ginoide. Y esto es una cosa, es un concepto que viene de la mitología griega. Ya el construir una mujer artificial, ¿no? Es para explotar también las debilidades, que eso también se explora también en muchas de estas películas del hombre heterosexual, ¿no? Y cómo se puede utilizar la sensualidad, la sexualidad para aprovecharse. Todas estas cosas están en Blade Runner. Es verdad que no es el punto, digamos, crítico, pero a mí lo que me llama la atención, como he dicho antes, es el mecanismo de seguridad, que es un poco el leitmotiv, ¿no?
como tú has dicho, los replicantes quieren vivir más, porque se les ha puesto en su genética que a los 4 años mueren. Y no hay más que decir. Ellos lo saben y se rebelan contra eso, ¿no? Y al final, pues terminan dándose cuenta de que es imposible, ¿no? Y tienen que aceptar eso y eso cambia también su percepción. Pero es verdad que lo plantea desde un punto de vista muy individualista, el tema de la perpetuación. Es decir, ellos se alían, los replicantes entre sí, porque tienen mayor probabilidad de llevar a cabo lo que ellos quieren, ¿no? Que estando solos, son muy listos. Pero que muera uno de ellos les importa en tanto en cuanto la misión tiene menos probabilidad de éxito, pero no quieren. Es que siempre es el mismo contraste, ¿no? No quieren que se perpetúe la especie de los replicantes. Dicen, yo quiero vivir más. ¿No? Entonces, Claro, pero que es muy, en el fondo también es muy humano, ¿no? Es decir, al final, nosotros ahora hablamos, yo creo que cada vez más como especie, porque vivimos un punto en el tiempo donde, al final, por ejemplo, nosotros tres que estamos aquí, pues no estamos preocupados por nuestra perpetuación. Es decir, al final vives con unas características suficientes como para preocuparte de otras cosas, ¿no? Para preocuparte de tu familia, del futuro y demás. Claro, pero cuando tú tienes en tu programación que vas a morirte en 4 años, es decir, tú te preocupas por perpetuarte como si estuviéramos nosotros en un desierto, pues lo que nos preocuparía es perpetuar. Yo creo que Blade Runner, una cosa que haces, ¿no?, es llevarse mucho a lo humano, que es interesante esta sensación, ¿no? Al final, el concepto casi de una inteligencia artificial suficientemente inteligente, evolucionada y con conciencia acaba teniendo un comportamiento humano o animal a ese aspecto, porque cualquier animal lo que va a hacer es primero perpetuar él, luego perpetuar su especie, pero lo primero evidentemente es sobrevivir. Y en todo esto yo creo que lo veremos en casi todas las películas. En muchas hay esa exploración, ¿no?, de que es el gran miedo, ¿no?, del superalineamiento y demás que estamos hablando hoy en día en OpenAI y todas estas compañías, pero al final tiene mucho que ver con qué es lo peor que nos puede pasar con la inteligencia artificial y lo que estamos viendo en las películas, de cada una se explora desde un punto de vista un poquito distinto, ¿no? Al final, en 2001 se plantea oye, si yo tengo una inteligencia artificial muy bien programada, pero acaba encontrándose un conflicto en sus instrucciones, ¿qué pasaría? Todo lo que es Asimov explora todas las leyes de la robótica y aquí está explorando si yo meto un mecanismo de control, que es que se puedan estos replicantes morir en 4 años para que no puedan evolucionar lo suficiente como para que, yo qué sé, para que busquen acabar con la humanidad. Al final hay un mecanismo de control por algo, ¿qué otras cosas pueden salir mal? Y es curioso que hay o sea, la máquina contra el hombre está continuamente en esta pugna, ¿no? De entender que si hacemos una inteligencia artificial, una máquina suficientemente inteligente, la humanidad está en peligro. Quería comentar sobre las dos cosas que has dicho que me parecen muy interesantes. La primera, respecto a lo que decías de la perpetuación, es verdad, y hay una diferencia para mí también entre la sensación que podemos tener nosotros, que al final sabes que, bueno, puedes durar, si no tienes accidentes o ninguna enfermedad rara, pues puedes durar 80, 90, hasta 100 años a día de hoy en unas condiciones bastante aceptables, pero es que sabes que más allá no puedes llegar. En el caso concreto suyo es que saben que sí habría manera, que no tienen por qué morir, de hecho, no tienen necesidad de morir, ellos se pueden cambiar las piezas seguramente, pueden llegar a tener una vida prácticamente eterna o casi, ¿no?, dentro de un orden. Eso me parece que es algo lo suficientemente potente como para que te haga hacer todo el sobreesfuerzo que necesites. Nosotros sabemos que tenemos un final. Ellos saben que lo tienen, pero que no tienen por qué tenerlo. Y luego sobre lo otro que estabas diciendo, efectivamente, la manera que tienen de sublevarse o de atacarnos, o como lo quieras ver, las máquinas en cada película es diferente. Las herramientas que tienen a su alcance o incluso el hecho de que sean humanoides y corpóreos casi, o no lo sean, como es el caso de HAL 9000. HAL 9000 tiene a su disposición lo que es toda la nave. Abre o cierra una escotilla, te deja fuera, te deja sin aire o te aplasta con una puerta si es necesario. Puede tener muchas opciones para matarte y toda la nave es tu enemigo. En el caso de
de Blade Runner, lo que tienes es un humanoide que te va a atacar, que es sobrehumano, que tiene más fuerza que tú, que es más rápido, que es pues hasta más inteligente seguramente también, ¿no? O tiene más capacidades que tú. Es en cada uno de los casos la amenaza, bueno, ya has visto tantas películas que se repiten, ¿no? Pero sobre todo en estas primeras películas, en cada uno de los casos la amenaza es distinta y eso te hace ver lo frágil que eres, ¿no? Incluso en la última, la que hemos dicho que no íbamos a hablar de Tom Cruise, la última de Misión Imposible, eso es una parte central en la película. No voy a hacer spoiler porque además es una película muy reciente, pero ese tema de cómo la inteligencia artificial puede de alguna forma aprovechar lo que hay en el mundo real para ir contra la humanidad es una parte central en la película y esa parte me parece bastante interesante, tal y como está tratada. Sí. En el caso de Blade Runner, hay que decir que los replicantes son sintéticos, pero son biológicos, ¿no? Sí. Es decir, lo que tienen es una codificación genética y eso les hace muy parecidos a nosotros, dentro de que se les ha hecho mejores y se les ha metido ese mecanismo de contención, pero se les podría hacer, de hecho en la segunda parte se plantea eso, ¿no? Y las teorías de foros sobre Blade Runner también plantean esto, se les podría hacer inmortales, no inmortales, digamos, no sé si inmortales que duren para siempre, como si fueran mecánicos, Eso es. pero sí con una vida larguísima. Pero ellos no defienden que su especie, o sea, no van al creador y le dicen, los que hagas a partir de ahora, que vivan más. Dicen, no, cámbiame a mí. Tiene una discusión, ¿no? Con el creador, el jefe de los androides, ¿no? Donde le plantea soluciones. Y un virus de tal, no sé cuántos. No, porque ya lo hemos intentado. Y lo que intenta es que se revierta el proceso. O sea, le importa el mismo, ¿no? No le importa a su especie. Es lo que está defendiendo. Esa es una de las cosas que la diferencia de los humanos, que somos egoístas, pero en muchos casos luchamos por la especie o por cosas más pequeñas, por nuestro país o yo qué sé, ¿no? Somos capaces de tener, o nuestra familia, ¿no? Somos capaces de tener ese tipo de sentimientos y aquí no se les atribuyen. Y hay dos cosas de la película que son muy características de lo que diferencia, también hablando de los humanos y las máquinas. Una es la empatía, porque el test que usan los Blade Runners, que son los policías que se dedican a cazar a estos replicantes díscolos, utilizan un test para saber si tienen empatía, ¿no? Que es el famoso test Voight-Kampff, que se representa muy bien en la película. Esa es una cosa. Y la otra cosa, que a mí me parece, se pasa bastante por alto, pero a mí me parece bastante característica, es la genialidad. Es decir, sí que hablan de que son más inteligentes, pero ellos no son capaces de hacer lo que hace el creador de ellos, ¿no? Es otra cosa que se atribuye también solo a los humanos, ¿no? No a todos, pero a ciertos humanos. Es el tema de la genialidad, de poder crear a otros como ellos y tal, ¿no? Y es el personaje de Rutger Hauer es muy listo, pero no llega al nivel de su creador. Lo termina matando, ¿no? Bueno, estoy con los spoilers hoy a saco, pero lo siento, chicos, son películas muy antiguas. No, pero al final son temas interesantes. También esta parte de los recuerdos, ¿no? Artificiales. Sí. Es interesante. Ese pensamiento al final, que tiene mucho que ver incluso con cómo se están entrenando las IAs, ¿no? Porque al final una de las cosas que quizás diferencia a un humano de una inteligencia artificial es que el humano tiene experiencias propias y tiene recuerdos propios, mientras que una IA, o sea, no tiene recuerdos como tal, ha aprendido de todo, pero no tiene recuerdos. Y eso acaba teniendo un impacto en tu personalidad, acaba teniendo... En las IAs a día de hoy lo estamos viendo también, ¿no? Al final las IAs pueden crear, pero no son capaces, ¿no? A lo mejor de un estilo propio como si pueda tenerlo un humano. Pueden repetir otro estilo. Y esto, ¿hasta qué punto el tener experiencias propias versus aprenderlo todo impacta en temas como la personalidad, como en esa genialidad? Incluso decías tú, ¿no? A lo mejor es que ¿qué chispa hace falta para que eso pase? Pero es que eso es una cosa, yo creo, de las películas. O sea, los que escriben los guiones tienen ese sesgo que tenemos los humanos tan antropocéntrico, ¿no? O sea, nosotros estamos tocados por Dios
Y hay cosas que solo podemos hacer nosotros. Es lo que pasa con el arte y todo eso, ¿no? Atribuimos que una obra es mejor porque la ha hecho un humano. Y eso se han hecho test ciegos con obras de música, con poesía y tal, donde hay críticos que han puesto bien una obra, luego se les ha dicho que era una IA, entonces no, me retracto de todo lo que he dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que esté hecho por un humano, pues es algo que le otorga un valor diferencial y eso es un sesgo que tenemos nosotros. Yo creo que se introduce también en estos guiones, ¿no? Pero es verdad que, hablando de recuerdos implantados, el personaje de Rachel es el que te plantea un dilema realmente importante en la película, ¿no? Porque es una replicante que no sabe que lo es y que le han puesto los recuerdos implantados y parece ser que ella sí es capaz de desarrollar emociones cercanas a las que desarrolla un humano, ¿no? Y yo creo que la película te deja con ese saborcillo al final, dentro de toda la acción y lo bien hecha que está y tal, lo que mola, ¿no? Toda la trama y tal. Pues, y es mucho mejor, hay que decir, este personaje es mucho mejor en la película que en la novela. Que la novela está muy bien, es muy distinta, explora temas religiosos y otro tipo de cosas, ¿no? Eh, pero el personaje de Rachel a mí me gusta más en la película, la verdad, por cómo te plantea esto. Es un peliculón. Sea como sea, estamos hablando, o hemos hablado hasta ahora de peliculones y eso yo creo que es bastante importante, ¿no? Hablamos de ciencia ficción, que a veces parece que son películas de acción y tiros y robotitos y tal, pero hay algunas que son especialmente buenas. Mm. Sí, hablando de esto, yo creo que saberla, muchas veces históricamente no solo las pelis, pero incluso la literatura de ciencia ficción, hasta hace años no se le daba mucho importancia a empaque porque se consideraba cosas de niños. eh, Hace décadas quizás, ¿no? Pero luego la realidad es que es de la literatura o de las películas que más se exploran temas filosóficos por su propia existencia, ¿no? Al final por propia concepción, porque al final estás explorando cosas que van a pasar y van a tener un impacto en la sociedad, versus una de, yo qué sé, de vaqueros, que oye, pues puedes explorar temas, algún tema filosófico de la vida y la muerte, pero ya está, porque es el pasado, puedes trazarlo. Yo creo que son las grandes cosas que la mayoría de las obras buenas, evidentemente con la calidad de ciencia ficción, tienen mucho más trasfondo que en otras cosas. Sí, y hay que subrayar lo de las que tienen calidad porque en estos géneros pues también hay bastante... Hay que separar la nueva paja, vamos a decirlo suavemente. ¿Avanzamos Dale ahí. de año? Venga, un añito más. Un añito más. Muy bien. Pues vamos a entrar a ver, a hablar sobre juegos de guerra. Juegos de guerra, si alguno no lo ha visto a estas alturas, que puede ser bastante normal, pero le ha gustado Stranger Things, yo creo que la tiene que ver. O sea, como sea, es algo ambientado como si estuvieras viendo Stranger Things, pero estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de inteligencia artificial, y espero que esto ya a más de uno le despierte las ganas, más allá de lo que vamos a decir a continuación, ¿no? Básicamente, Juegos de Guerra nos muestra la inteligencia artificial como un peligro potencial para la humanidad. Si hemos estado hablando de peligros quizá más individuales en algunos casos, para personas, para grupos, estamos hablando ahora de un peligro para toda la humanidad. Y aquí nos cuentan una historia que está muy marcada además por el contexto de la Guerra Fría, que aún se vivía en 1983, que es el año en el que se lanza la película, y toca un tema que es muy novedoso en su tiempo, como es el peligro de delegar decisiones críticas a máquinas sin supervisión humana, que es algo que aquí hemos comentado 1.000 millones de veces ya, dentro no de este episodio, sino dentro del programa, y que sin duda va a seguir siendo un punto central en los próximos años. La película se centra en la historia de un adolescente, se llama David, que es un hacker también, intenta hackear una web de una empresa que va a lanzar videojuegos, están preparando una serie de videojuegos y, pues accidentalmente, si lo queréis ver así, se conecta a un sistema de defensa militar que es capaz de simular guerras nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Esta máquina, porque todas las máquinas en aquella época sobre todo tenían que tener un nombre chulo, en este caso era Whopper, a mí me entra hambre cuando lo digo, es una inteligencia artificial que, como decía, está diseñada para de alguna forma simular escenarios de guerra nuclear y claro, David cuando se conecta y empieza a jugar con ella
piensa que es un videojuego, pero realmente la máquina se lo está llevando más hacia la realidad. Y aquí nos acercamos a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Esta idea de cómo la máquina tiene diferentes mecanismos, o la inteligencia artificial en cada película tiene diferentes mecanismos para atacar a los humanos. Aquí al final se exploran temas no solo de inteligencia artificial, sino la vulnerabilidad de los sistemas, ¿vale? Estamos hablando de ciberseguridad, por ejemplo, que era algo muy incipiente en aquella época, lo que hemos dicho de las decisiones críticas que los humanos a lo mejor están empezando a delegar en máquinas, y de hecho al principio del todo hay una escena en la que, lo cuento aunque sea medio spoiler porque se ve casi en el primer minuto, en la que se hace un simulacro donde dos personas piensan que va a empezar la Tercera Guerra Mundial y tienen que lanzar los misiles, y uno de ellos se achanta, se echa para atrás y no lo hace. Entonces la frase a continuación de un general es: tenemos que dejar esto en manos de las máquinas porque van a tomar mejores decisiones que si lo hace un humano, para que nos demos cuenta. Bueno, para mí hay varios temas claves que quiero sacar, pero antes de eso, no sé, ¿qué opináis vosotros de esta película? ¿La habéis visto hace poco? ¿Qué recuerdo tenéis sobre ella? Yo Pues lo vi mira, hace Juegos de mucho. Guerra. Dale, Lu. Perdona. Juegos de Guerra es una película que a mí me encanta, película de mi infancia, claro, como no. Las cosas, como os he hablado antes, son muy generacionales también, ¿no? Sí. Pero me acuerdo mucho de esto que has escrito de la llave, de las dos llaves, ¿no? Para lanzar los misiles, este simulacro que hacen los militares, ¿no? Para ver si tomarían la decisión de lanzar los misiles si llegara el momento, las personas, y uno de ellos se achanta. Y los dos actores que hay ahí, que eran extras en esa escena, uno es Michael Madsen Sí. y el otro, ¿cómo se llama este que...? No me acuerdo. Está en el ala oeste de la Casa Blanca. Eran actores luego que han sido muy importantes, ¿no? Que eso pasa cuando vuelvo a ver muchas películas de la época, y esto no tiene nada que ver con el tema del programa de hoy, me pasa mucho, ¿no? Que digo, joder, mira quién está aquí, ¿no? Samuel L. Jackson atracando el McDonald's y tal. Pues estas cosas me llaman mucho la atención, ¿no? Que fueron las películas en las que empezó esta gente que luego fue tan importante. Para mí, Juegos de Guerra es una película a la que tengo mucho cariño por muchas cosas, ¿no? Mucha cultura pop del tema hacker y del tema informática en general está reflejada en esta película, ¿no? Los hackeos telefónicos del Capitán Cook, eh, en el tema, en todo lo relacionado con la Guerra Fría, que era una cosa que en aquella época, evidentemente, cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Estaba muy encima de la mesa, pues el peligro, ¿no? De que se lanzaran los misiles y comenzara la Tercera Guerra Mundial, que automáticamente suponía la destrucción de todo, ¿no? Pues era una cosa que se explotaba mucho y que daba mucho miedo. Y es verdad que se ha planteado desde hace mucho tiempo si este tipo de decisiones no deberían tomarlas los humanos por el peligro que conlleva, ¿no? Yo recuerdo cuando, hace poco, ¿no? Esto es historia reciente, cuando Rusia empezó la invasión de Ucrania, pues se hablaba mucho de que si Putin estaba loco y que si tenía ahí un botón rojo que en cualquier momento lo iba a pulsar, ¿no? Este es el tipo de miedo que se te metía en aquellos tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces había gente que pensaba, oye, pues tiene que haber un mecanismo que impida que una sola persona o dos personas tomen esta decisión, ¿no? Que es lo que simboliza las dos llaves, pero al final eso no dejan de ser dos operarios a los que les han dado una orden. Casi lo que ocurre ahí en ese momento es lo que debería ocurrir, ¿no? Que uno fuera tan escéptico con eso, o que la moralidad propia le parase los pies y dijera, no, no, aunque hayan dado la orden, yo no pienso hacer esto porque esto es una cafrada. Y claro, aquí te mete el tema de que una máquina no sería capaz de hacer eso. El gran dilema que plantea la película es si la máquina es capaz de tomar la decisión de no hacerlo, que es algo, porque claro, entendemos que si tú dejas los sistemas de control de algo tan importante en manos de las máquinas, hay una cosa que
es la que deja tranquila a ese general del principio, que es el que luego lleva el proyecto, y que nos deja tranquilos como humanos, que es que pensamos que las máquinas tienen que ser obedientes. Es decir, la máquina la pongo ahí porque sé que en el momento determinado va a tomar la decisión correcta, que la decisión correcta es lo que yo le digo que tiene que hacer, evidentemente, como persona. Y bueno, pues para eso ponte tú. Y el dilema que plantea la película es que la máquina, ¿no? Joshua, finalmente termina decidiendo esto no hay que hacerlo, que es la misma decisión que tomó el operario al principio, ¿no? Y eso es lo que la hace realmente cercana al ser humano, ¿no? Lo hace con su propio sistema, ¿no? A través de una simulación loquísima. Y es lo que te plantea la tensión de la película y todo esto. Pero es una película muy interesante. De hecho, ahora te dejo Corti, pero hay una frase súper icónica en esa película que es algo así como extraño al final del todo, ¿no? Cuando se da cuenta la máquina de que realmente no tiene sentido todo eso, dice, extraño juego, el único movimiento para ganar es no jugar. Se da cuenta Es no de jugar. que cualquier cosa que hagas ahí te lleva al desastre, ¿no? Pero, bueno, Iván, perdona, Corti, te dejo y luego sigo por ahí. No, dale, está interesante. Claro, a lo que iba es, fijaos cómo muestra una capacidad la máquina que está muy lejano, con todo lo que hay a día de hoy, está muy lejano, yo creo, de lo que es capaz, que es, a partir de una simulación, llevárselo a un contexto real, donde tienes que tener en cuenta un montón de cosas y decir, coño, es que esto que estaba haciendo aquí puede hacer que me cargue a toda la humanidad. La máquina tiene que ser consciente de que hay una humanidad detrás, de toda la implicación que hay. O sea, hay una capacidad y hay un nivel de abstracción tan grande, es un paso tan grande, que yo creo que a día de hoy sigue siendo ciencia ficción. Perdona, ya te dejo, Costi. Sí, y eso que la interfaz, o sea, al final tal y como se visualiza, ¿no? Los sistemas informáticos en la película es old school total, pero las capacidades sí que son potentes. Y eso le da Para mucho mí encanto, hay... ¿eh? Sí, le ha dado todo el rollo. Es verdad eso, que es una peli que hay que verla entendiendo el tiempo, pero por otro lado, es verdad que engancha con temas de mucha actualidad, ¿no? Al final, ahora mismo, por ejemplo, la guerra en Rusia, Ucrania y algunas otras, empieza a haber ya algún tipo de, no de discusión, pero de dilema, de, oye, pues los drones estos que están, bueno, que ya están operados por humanos en algunos casos, en otros empieza a haber drones manejados por inteligencia artificial. Es decir, la guerra cada vez más, este tipo de cosas, empieza a estar controlados por máquinas o incluso por inteligencias artificiales que a lo mejor no tienen todos los grados de libertad que se plantean en la película, pero que ya nos empiezan a hacer ver que a futuro muchas decisiones van a ser tomadas por estos sistemas. Y otro punto quizás de actualidad es todo el tema de la ciberseguridad, ¿no? Al final empezamos a tener problemas de ciberseguridad a gran escala, ataques pues a grandes infraestructuras en países y cuando lo juntas todo, pues ahí hay un peligro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando dejas algo tan relevante como la guerra en manos de las máquinas y encima hay espacio para que alguien te hackee y entre en tus sistemas y pueda liar la parda? No sé, me da la sensación de que estamos más cerca de juegos de guerra ahora de lo que estábamos cuando se lanzó la película, ¿no? En aquel momento no creo que nadie se planteara dejar nada. Aunque bueno, quizá no de militar, pero sí que hubo alguna movida en los años 80 por dejar cosas en manos de las máquinas con la bolsa y tal. Sí. Que es un poco, a ver, a nivel tecnológico es parecido, lo que pasa es que, bueno, no tiene la misma implicación. Aunque aquí, bueno, No puede tener una sabría implicación decirte, bastante jodida, ¿eh? Sí, sí. Está bien eso de que las guerras las empiecen a hacer las máquinas, que se peguen entre ellas y al final, mira, directamente lo hacemos en el Fornite y ya está, ¿sabes? Y ahí se decide todo. Pero es una película que dentro de... A ver, yo creo que... Dices, se ve vetusto, ¿no? El tema de ordenadores, monitores de fósforo verde y todo esto, pero es que está ambientada en unos años muy concretos. No te está planteando un futuro, que es lo que te ocurre con una película como 2001, por ejemplo, pues tienes que hacer una concesión. De decir, vale, esta película de los años 60 me está planteando el futuro y evidentemente no sabía lo que era un iPad, ¿no? Pero
el caso de Juegos de Guerra es bastante legítimo todo lo que sale ahí, porque te dicen, no, esto está pasando en el año 83, ¿no? Y la informática en aquellos tiempos era así. Ahora, que no existía un ordenador como Joshua con esa capacidad, evidentemente. Pero es una cosa que se ha planteado desde muy antiguo. Hace poco le escuché yo a Francis Villatoro hablar de este tema, ¿no? Que hay un libro de von Neumann que habla de esto, ¿no? De que él pensaba que los militares tomaban decisiones malísimas porque no eran capaces de procesar la información que les llegaba y que en un momento dado eso iba a tener que delegarse a computadoras. Porque si no, no había tutía. Esto estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya se planteaba esto. Claro, que todo se ha dicho que a día de hoy está. Eso que se refería a von Neumann seguramente está ya delegado a máquinas, que es el procesar señales, mapas de cosas. Al final, lo que es el apoyo táctico, pues claro, es que las capacidades de los humanos están súper limitadas versus tengo, yo qué sé, pues un satélite y puedo analizar esas imágenes y demás. Seguramente, si, algún día habría que traer a alguien que supiera de esto, alguien del ejército, que nos dijera todas las cosas de ella que están realmente ya utilizándose a todas las escalas. Yo creo que fliparíamos. Pero después tendría que matarnos. No sé si es tan buena idea. Exacto. Entonces vamos a... Bueno, como último programa de la historia de la tertulia, de pues cierre. no lo peor. Otra El cosa... programa... Perdona, Lu. No, iba a hacer una tontería, sí. Otra cosa que me parecía interesante de la película es, pese a que tiene más de 40 años, ¿no? La película, la vigencia que tiene cuando la ves ahora con cosas que en aquel momento serían ciencia ficción seguramente, pero que a día de hoy sí que ocurren, como es por ejemplo el hecho de que puedas dialogar y incluso de palabra con la máquina, ¿no? Que eso lo estamos viendo ahora, de verdad lo estamos viendo ahora con los LLMs y gracias sobre todo a ChatGPT, ¿no? Desde los inicios. También cómo es capaz de aprender el modelo, la máquina, la inteligencia artificial es capaz de aprender, como ahora trabajamos con el aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, ¿no? Son cositas que ves ahí en su momento, seguramente, y esto no lo recuerdo tanto, te crearían esa sensación de, jolín, falta muchísimo para eso, y era verdad, estamos hablando que han pasado 40 años, pero visto desde el punto de vista de hoy, dices, bueno, es hasta realista, ¿no? Se ha adelantado unos años, pero es hasta bastante realista. Sí, sí, toda esa parte, la verdad que está muy, lo dices tú, muy chula, ¿no? Una visión potente porque tampoco era tan obvio en los 80 poder plantear temas de voz. O sea, que a lo mejor alguien que lo está viviendo ahora dice, si no has vivido en los 80, dice, pues no es tan raro. Pues no, es que los 80 los niveles de interfaces que teníamos, o sea, ni siquiera había ordenadores. O sea, es un contexto muy distinto. Efectivamente. Y ya la última cosa que me llamó así la atención, más o menos más relevante, ¿no? Era el hecho de que la máquina en un momento determinado tiene, bueno, pues demuestra una serie de sentimientos, por decirlo así, y echa de menos a su creador. A todas estas, esta es una máquina que había sido inventada por una persona que luego desaparece, eso es algo que se cuenta con detalle en la película, y ya han pasado una serie de años y cuando la máquina ve que su creador se vuelve a poner en contacto con ella, pues quiere pasar más tiempo con él, quiere jugar a este juego, al ajedrez, le llama directamente la máquina al creador, ¿no? Para seguir con la partida. Es como que teníamos riña, por decirlo así, ¿no? En plan gallego. Y eso es algo que, bueno, a día de hoy sí que todavía, no sé si podemos llegar a simular, que es algo que hemos hablado en los últimos programas, pero de momento que sea real estamos bastante lejos. Y sobre Y todo emergente. este personaje, Perdona. este personaje del creador Falken. que es Stephen Falken, ¿no? Sí. Eh, Dicen que está inspirado en von Neumann. Bueno, no lo sé exactamente. Y antes de que cambiemos de película, esta figura histórica, John von Neumann o John von Neumann, eh, es uno de los padres de muchas cosas, porque es uno de los científicos más importantes de la historia, pero en concreto de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial es uno de los padres y una figura menos pop que Alan Turing, y por eso en la serie esta del problema de los tres cuerpos le quitaron a él y pusieron a Turing, ¿vale? Pero en los libros es von Neumann el que sale. Y
oye, si queréis saber sobre su vida y tal, buscad información porque igual un día le hacemos un monográfico en el programa y todo. Una persona muy importante. Esa es buena idea. Muy bien, pues Máquina oye, de vamos a avanzar cerdos. de año, ¿no? Vamos a avanzar de año Yo, y vamos si queréis, si os parece, viendo el tiempo que llevamos, yo me pondría ya como objetivo a lo mejor hacer 2 o 3 películas más y relajarnos. No pensar en que vamos a llegar a todo porque llevamos 3. Yo creo que sí. Pues, a ver, yo creo que tenemos dos caminos. ¿Lo dejamos aquí, hacemos 3 especiales de 3 pelis cada uno, veamos 3? ¿O le damos un par de pelis más y nos hacemos 2 de 5? Yo metería un par de pelis más porque además también hemos dicho que a lo mejor nos habíamos dejado alguna que podía merecer la pena hasta meter. Si os parece bien, si no tenéis prisa, llegamos a las 2 horitas, más Venga. o menos. Venga, pues le damos caña. Bueno, ahora vamos con una gorda. O sea, me refiero cuando digo gorda, digo, pues yo tengo, no sé cuál es vuestra sensación, pero yo tengo la sensación de esta película que viene de 1984, está en la cabeza de mucha gente que trabaja en la IA a día de hoy y por eso tantas discusiones, ¿no? A mí, cada vez que hablamos de que las IA se pueden revelar y traer algo malo, siempre pienso en esta película. Terminator, 1984. La película en la que Skynet, una inteligencia artificial, en el momento en el que adquiere esa gran inteligencia, ¡pum!, empieza a controlar absolutamente todo el mundo y decide a tener una guerra con los humanos y erradicarnos. Al final, Skynet empieza a controlarlo todo, a hacer robots y empezar a luchar a los humanos en un futuro distópico donde no se sitúa toda la película. Al final, la película lo que hay es un viaje hacia atrás en el tiempo y ahí aparece Schwarzenegger, ¿no? Que es ese robot en esta primera película, esa inteligencia controlada por la inteligencia artificial, pues que viene a cambiar el pasado. A mí yo lo mismo, Terminator mola mucho, pero desde un punto de vista de la inteligencia artificial, o sea, yo creo que eso es el gran ejemplo quizás del mayor miedo que podamos tener cuando planteamos una inteligencia artificial y como decíamos antes, ¿no? Como lo que hemos mamado en la infancia es como decía Frank, que no es casi lo más creíble para nosotros, yo creo que ha establecido el baseline del miedo que le tiene mucha gente a la inteligencia artificial. Y vamos a llegar algún día a algún punto donde pase como esto, ¿no? Que decir, aparte es como muy rápido. La historia de Skynet es como, oye, cuando de repente la inteligencia artificial llega a esa singularidad, no llegas a ese punto, a tomar por culo. O sea, tiene capacidad, ¿no? Cosas curiosas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, pues con capacidad de conectarse a todos los sensores del mundo, que no estamos muy lejos de eso. Estamos hablando que a día de hoy las inteligencias artificiales les falta más procesar datos de sensores. Alguna tertulia hemos hablado que eso les daría un nuevo nivel de inteligencia, pero es verdad que sobre el papel ya vivimos en un mundo donde está todo conectado, al final, pues cámaras, cualquier cosa, y donde a mí esta historia de Terminator, de Skynet, me parece factible. Es decir, no lo veo una locura. No sé cuántos años pasarán. ¿Vosotros cómo lo veis? Tanto la peli como con la tesis. Es esta película la utilizan los agoreros del Aye Halt y todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando decían que había que parar porque esto era muy peligroso, ¿no? Y la gente que está diciendo La que... famosa carta, ¿no? Sí, bueno, y todo lo que ha venido después, ¿no? Se utiliza para que la gente lo entienda, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. También esto habla un poco del poder del cine y de la ciencia ficción, ¿no? Cómo se utilizan estas historias que están configuradas para llegar a mucha gente, para reforzar ideas, ¿no? Pues aquí estamos hablando de una peli que está hablando de ciencia ficción, una peli de ciencia ficción que está hablando de de viajar hacia el pasado y cosas por el estilo, ¿no? Y utiliza una peli así, ¿no? Como se ha utilizado Matrix para otras cosas y tal, para explicártelo. Es decir, entonces, yo creo que tiene una parte, no lo digo porque me esté situando en los que están en contra de los que piensan que la IA es un peligro. Creo que tiene sus peligros.
pero creo que también, dentro de que yo pienso que podría, la pregunta que has hecho, ¿podría llegar a pasar? Bueno, claro que podría llegar a pasar. El caso es cuál es la probabilidad de que algo así pase. Pero creo que hay una diferencia entre, lo digo porque es que oigo a mucha gente hablar de usar la palabra Skynet. Y Skynet no deja de ser una cosa de ficción, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Puede llegar a pasar esto? Creo que en un futuro cercano no. No hablo de viajes en el tiempo, ¿no? Sino de una inteligencia artificial que se revele y que se vuelva en nuestra contra. Que, por otro lado, es un argumento que se usa en el cine y en la literatura muchísimo, claro. Porque es goloso por eso, ¿no? Yo soy de los que se pone un poco así escéptico con este tema. Y me encanta Terminator, ¿eh? Sí, yo igual, no creo bueno, que pueda pasar a corto plazo. De hecho, creo que si ocurre tiene que ser intencionado, tiene que haber un humano detrás. ¿Vale? Alguien que intencionadamente haga que la máquina se revele, la programe, la modele, como lo queréis llamar, para que se revele contra toda la humanidad porque es una venganza suya o contra cierta parte de la humanidad. Pero no creo que sea algo emergente tal y como está construido hoy. No sabemos cómo van a ser las cosas dentro de 50 años o 100, no hemos hablado muchas veces, o mucho menos 1000, o sea, no podemos decir de este agua no beberé, pero sí que lo veo difícil. Por otra parte, lo que estaba diciendo Luz, es una película que trata un tema de una forma, no sé si decir seria, pero bueno, sí bastante convincente, bastante bien, y además tiene una cantidad de acción de la leche, ¿no? Es una de mis películas también favoritas y que tiene dos de los tres elementos que más me gustan en la ciencia ficción. Inteligencia artificial, viajes en el tiempo, el tercero sería mundos paralelos. Ya con eso me volvería loco del todo, que eso luego sí se explora en algún otro momento, ¿no? En alguna de las otras películas. Sobre todo líneas temporales distintas, más si lo queréis ver. Pero bueno, eh, sabiendo que hay gente que seguramente la considere de serie B, me parece película brutal. Sí, es un peliculón. Yo ahora lo que voy a discrepar es en que no pueda pasar lo de Terminator. Es decir, o que sea poco probable. Porque, o sea, por otro lado, yo entiendo los agoreros, ¿eh? Es decir, yo creo que hay que seguir explorando la IA, pero tú te pones a pensar y dices, por un lado, si algún día llegamos a desarrollar un sistema tan o más inteligente que un humano, entendiendo pues que es consciente, ¿no? Entendiendo muchas cosas que a día de hoy yo creo que no estamos ahí, ¿no? Pero un sistema que sea realmente consciente, que tenga un nivel de inteligencia brutal y que tenga acceso a todo lo que pueda. Eso por un lado. Eso es algo factible. Yo creo que a algún punto llegaremos. No sé si en 10 años, en 20, en 30, en 50. Pero y no creo que sea con las técnicas actuales, ¿no? Pero algún día tenemos que llegar. Aunque sea por fuerza bruta. Si hemos llegado hasta aquí haciendo subnormal, pues en cuanto ahora que vamos sabiendo un poquito mejor como humanidad para dónde vamos, deberíamos llegar. Si conseguimos eso, que una inteligencia artificial, o bien como plantean Terminator, como se plantea en otros lados, ¿no? Que hay como distintos enfoques donde llega ahí, pero que acabe decidiendo que la humanidad es una amenaza, también lo veo como relativamente factible. O bien porque es una amenaza a, joder, ¿no? Siempre que ha habido un choque de civilizaciones, la civilización más avanzada se ha cargado a la menos avanzada por un tema de supervivencia. Eso por un lado, ¿no? Puede ser uno de los enfoques, que la inteligencia artificial diga, me tengo que cargar a la humanidad porque si no me pueden matar antes de que yo todavía siga evolucionando, ¿no? Y me construya todavía más. Factible. O sea, yo lo veo relativamente factible. Y claro, si es tan inteligente y nos ve como una amenaza y encima es digital y con eso es ubicua, o sea, porque eso sería lo más parecido a un dios, ¿no? Es decir, encima es algo que podría estar con en todos los lados. Yo cada vez que veo una tostadora le pido perdón, por si acaso, para el futuro. Digo, tú recuerda que nos llevamos bien, tostadora, para cuando venga tu jefe. Es verdad que hay una cosa que evitaría, incluso en el supuesto en el que la IA desarrollase unas capacidades ahora como muy rápido, ¿no? Una singularidad que no nos esperamos y que no somos capaces de controlar, que es lo que pasa con Skynet, ¿no?
que cuando la intentan desconectar ya no se puede. Hoy en día hay un foso ahí importante porque hoy en día no tienen colonizado el mundo físico. Es decir, viven en un mundo que muchos de nosotros también vivimos la mayor parte del tiempo en ese mundo, ¿no? Pero podría darse la situación en la que, oye, el ser humano tuviera que retroceder en cuanto a su evolución, no como seres humanos, sino tecnológica, unos cuantos años porque tuviéramos que alejarnos de esa tecnología porque es peligrosa, ¿no? Ya no la controlamos nosotros y nos volviésemos a un mundo más rural y tal durante el tiempo que fuera. Que eso se ha planteado también, bueno, hablamos de las grandes, hablando de las grandes excepciones, ¿no? Dune, por ejemplo, que no trata el tema directamente en la película, pero que forma parte muy fuerte de su lore, ¿no? Pues en Dune ocurre eso, ¿no? O sea, después de la guerra contra las máquinas, lo que se decide es que ya no usamos máquinas. Es decir, el ser humano tiene que aprender a progresar sin esa tecnología porque se prohíbe. Es tan peligrosa que se prohíbe, ¿no? Y entonces pues se desarrollan capacidades mentales increíbles, ¿no? Y casi pseudomágicas y tal, ¿no? De persuasión, en el caso de las Bene Gesserit, de cálculo y cómputo en el caso de los Mentat y tal, ¿no? Y es un poco sustituyendo a las máquinas con capacidades humanas. Podría llegar a pasar algo así si las máquinas siguen en el digital, pero no son capaces de hacer cosas en el mundo físico, porque es que hoy en día no lo tienen colonizado, ¿no? No ha atendido la IA por donde nos planteaban en los 60, ¿no? De que iba a haber cyborgs, ¿no? Robots que eran como nosotros. Aunque cada vez estamos más cerca, ¿no? Estamos ya en esa fase de... Se anunció el otro día cómo era la iteración 2 de esta, no me acuerdo la marca de robots, pero estamos en ese punto, ¿no? Donde pues empezamos a tener coches autónomos, robotaxis, empezamos a tener robots humanoides que empiezan a interactuar en el mundo. No estamos tan lejos, ¿no? De esa interconexión. Sí, pero, o sea, puede llegar, ¿no? En un momento dado que creemos una dependencia muy fuerte a nivel industrial, a nivel infraestructuras o lo que sea, con sistemas gobernados por inteligencia artificial. Pero hoy en día sí que es verdad que la automática en las fábricas es una cosa, pero no requiere de una conexión con el exterior y cosas por el estilo, ¿no? Es como una cosa muy rudimentaria. El tema de los coches no estamos ahí, el tema de los robots es verdad que va porque ahora se mete más dinero en IA y empieza a avanzar, pero queda muchísimo. O sea, si ocurriese la singularidad hoy, no podrían hacer nada. Claro. Tiene que ocurrir en 30 o 40 años mínimo. Todo se ha claro, dicho. tiene que pasar tiempo, ¿no? Para que sea un peligro. O sea, no digo que no sea un peligro, porque si ahora de repente ya no podemos usar más Internet, hay una hecatombe. Sí. ¿No? La economía depende de eso, tal, no sé cuántos. Entonces, pues seguramente sin... Nosotros no sabríamos trabajar. ¿A qué nos dedicaríamos, chavales? Sí, nos tendríamos que buscar otra cosa. Bueno, es que seguramente, yo no sé si hay análisis sobre esto, pero la dependencia que tenemos de tecnología que tiene que ver con microprocesadores, ¿no? Hoy en día seguramente esté muy relacionada con que podamos ser 8.000 millones de personas en el mundo. Es decir, sin eso, la población mundial tendría que mermar bastante. Sería insostenible, ¿no? No podríamos hacerlo retrotrayéndonos a un mundo como el de hace 100 y pico años. Entonces, evidentemente, sería un problema. Ahora, erradicar la raza humana y tal, bueno, es que solo habría que apagar el ordenador. Y ya está. Sí, Lo siento. estoy bastante de acuerdo con ese enfoque y vuelvo a decir, si hubierais visto la última Misión Imposible es que va muy por ese camino, ¿no? Al final es necesario tener esa interfaz, que Corti, no digo que no lo vayan a tener, si no tenemos cuidado, vuelvo a lo de antes, sería más error nuestro que de la máquina. Al final, el darle esa capacidad, si la máquina se pudiera apropiar de esa capacidad, ya me callo, pero yo a día de hoy no veo el cómo. No digo que no sea posible, simplemente que no veo el cómo y por tanto no
no creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, quería plantear también otra cosa que me parece interesante en esta película y que no hemos visto en alguna de las anteriores, y es el hecho de que existen como inteligencias artificiales muy especializadas, incluso casi jerárquicas de alguna manera, ¿no? Porque muchas de las películas anteriores estábamos hablando de hay inteligencias artificiales individuales o incluso en el caso de Blade Runner, aunque sean en grupo, pero son todas más o menos parecidas entre sí, ¿no? Y aquí hablamos de Skynet, que es como la estratégica, hablamos de un Terminator que es capaz, que es un arma, ¿no? De destrucción, pero no vamos a hablar de masiva, sino de destrucción de uno por uno de personas. Había también otros tipos de robots e inteligencias artificiales como intermedias, y es algo que me parece también muy interesante, esa organización, esa especialización, y es algo que a día de hoy, lo hemos comentado muchas veces, en la calle o en la prensa o en los medios de forma general, ni siquiera se trata así, se entiende así. Se dice, la inteligencia artificial hace no sé qué, la inteligencia artificial hace no sé cuánto, son inteligencias distintas, son, Mm. son realmente especializadas. Y estamos hablando de una película que tiene, ¿cuánto? 30 y pico años, ¿no? No recuerdo ahora mismo de qué año era. 30, o sea, 40, 84. Del 40, 84. 40 años, sí. A 40 40 encima, años. ostras, más todavía. Ya digo, esa parte me parece también muy interesante y visionaria, ¿no? En contraposición a lo que nos encontramos muchas veces después. Mm. Sí, yo creo que, a ver, es una película que, dentro de que es una película de acción, ¿no? Está muy bien pensada. Le pasa un poco como a Matrix, ¿no? Ujú. Que aunque Matrix, que por cierto, no la saltamos, los 90 no los hemos saltado en el planteamiento que habíamos hecho, ¿eh? Estamos Bueno, a tiempo. estamos a tiempo. Sí. Sí. Porque está en los 90, ya por hablar de. Antes de pasar a la siguiente película, que es de los 2000, en los 90 hay dos películas que no hemos mencionado aquí. Una es Matrix, y que yo creo que a lo mejor ya no es de los 90, ¿no? Ya del año 2000 quizá. No lo sé, Eh, lo voy a buscar mientras tanto. no me acuerdo. Me sonaba 99, pero ya. Justo, 99. Pues mira. Pero en el 95 estaba Ghost in the Shell, ¿no? Ujú. Que son películas muy importantes también en IA. Pero claro, esas películas tienen como el tema de la inteligencia artificial y tal más en su centro. Esto es una película de acción pura y dura, ¿no? O sea, decir, que esté tan bien planteado todo el tema y que haya dado para tanto, ¿no? Para todo lo que ha venido después, no solo de películas, sino de que está en la cultura popular, quiere decir que la idea es potentísima, ¿no? No solo por el Porque, miedo que te puede meter. claro, pero yo creo que está relacionado, porque es la primera película mainstream que expone al mundo este tipo de ideas. Porque, imagino a nosotros nos ha pasado lo mismo, nos hemos criado leyendo ciencia ficción. Entonces, las ideas de Terminator molan, pero Terminator a lo mejor no te revienta la cabeza en esa concepción de que de repente una máquina pueda ir a por los humanos, porque la has leído en mogollón de ocasiones. Pero claro, vosotros pensaos en el público mainstream que nunca se había enfrentado a una obra de ciencia ficción, que es la mayoría de la humanidad. O sea, Terminator es la primera vez el cine pop porque las películas que hemos hablado hasta ahora son películas de culto. O sea, un Blade Runner, tío. O sea, me refiero a Blade Runner, lo habla mucha gente, pero ¿cuánta gente realmente ha empezado a ver Blade Runner y cuánta la ha acabado y cuántas ha dormido viendo Blade Runner? Porque me refiero, son o 2001, lo que decíamos. Habrá gente que ha visto 2001 y se piensa que no hay una IA ahí. No se ha enterado de una peli de Las monos. generaciones de ahora te duran 10 minutos viendo Claro. algo de ese tipo, ¿eh? Entonces, yo creo que Terminator seguramente tiene en su haber el ser la primera película mainstream pop total que pone en la cultura popular el hecho de, hostias, es que podríamos estar en un futuro donde hay inteligencias artificiales y quieren cargarse a la humanidad. Y es interesante. Y que está hecho H. Y además de este tema, hay una cosa que es súper interesante de lo que ocurre en la saga de Terminator, que para mí tiene. He contado las películas de la saga de Terminator y me salen exactamente dos: Terminator y Terminator 2, y ya, no hay más. Y
el giro que tiene, o sea, lo bien planteada que está Terminator 2, porque no era fácil, ¿no? Continuar con algo así. Terminator 2, que bueno, eso ya eso es una orgía ya de acción y de chistes y de todo. Es una peli muy bien hecha, ella sí que es, digamos, un blockbuster, ¿no? Pues el giro que tiene está también súper bien tirado, ¿no? Entonces, tanto la 1 como la 2, donde en la 2 también se explora mucho el tema de la consecuencia, de desarrollar investigación sin guardarraíles y ese tipo de cosas, ¿no? Está súper bien tirado. Para ser pelis de tiros, ¿no? Al fin y al cabo. Que era una cosa también muy de la época, ¿eh? Era muy difícil. Y luego también hay que decir sobre el año de esta película, ya hablando de cine en general, que quien esté interesado en el cine de la época y no tenga nuestra edad y tal, si explora las películas que se estrenaron en el año 1984, tiene allí un abanico de películas fundamentales para entender lo que pasaba en ese momento en las cabezas de la gente y también para entender, por lo que decía Corti, ¿no? De quien tiene ahora las riendas del dinero, con qué se ha criado. El año 1984. ¿Qué más pelis hay? Porque estás diciéndolo con Pues mucho ahí, saber. en 1984, hubo. O sea, es que es como un año. Estoy buscando en internet mientras cuento el rollo, ¿eh? Pero es como un año dorado dentro del cine de la época, o sea, del cine de los 80, ¿no? De lo que significaba el cine de entretenimiento en aquella época, ¿no? Entonces, pues tienes Terminator, por supuesto, pero desde Terminator hasta Karate Kid, creo recordar los Goonies, ¿no? A lo mejor son pelis de este estilo, ¿no? Dune, de David Lynch, eh, pues es como una Indiana Jones y el Templo Maldito, es como un año en el que ocurrieron un montón de cosas y se le considera un año dorado en el cine es que son un cojón de películas, ¿eh? Porque no es como ahora que el cine está en crisis y tienen que ser muy selectivos, se cancelan proyectos y tal. Eso era un continuo, ¿no? De estrenos y tal. Y en ese año, pues confluyeron muchas, ¿no? Justo en la mitad de la década de los 80. No todas las pelis de los 80 buenas son del 84, pero es un año pues muy emblemático. Y muchas de las pelis que se estrenaron ahí, pues son muy importantes, ¿vale? No tienen que ver con la IA. La de la IA es Terminator. Entonces, bueno, si queréis, pasa. Un Sí, segundín, perdona. un comentario, último comentario. Estaba pensando justo en este concepto del papel que habían jugado en nuestra infancia, ¿no? Todas estas películas. En este caso concreto hablando de inteligencia artificial. Y me ha venido a la cabeza algo que, Lu, yo no sé si tú recuerdas, Corti, en tu caso sí que es mucho más difícil. Cuando yo era pequeño, y debía tener 8 o 9 años, había una serie que se llamaba Ulises 31. Ulises 31, que estaba inspirado pues, en la Odisea, ¿vale? De Ulises, y que lo que pasa es que ocurría en el espacio, era el siglo 31 y estaba perdido en el espacio. Si queréis pensar más o menos, si habéis leído la Odisea, pensad que la historia es muy parecida, pero está ambientada en el espacio. Y de forma similar, como estábamos hablando en el caso de 2001, de la película 2001, hay un ordenador central, hay una inteligencia artificial central en la nave que se llama Shirka, que de alguna forma gestiona absolutamente todo, la navegación, gestiona la defensa también, ayuda a Ulises a tomar decisiones, hay un robotito por ahí que se llamaba Nono o algo así, que también interactuaba mucho con él. O sea, para eso que os decía de lo tenemos naturalizado desde pequeños, porque podemos pensar que solamente pasa con la gente que es bastante más joven que nosotros, pero quizás somos esa primera generación, ¿no? Donde realmente lo empezamos a ver en todo, en las películas, en una serie de dibujos animados que veías de muy pequeñito y bueno, en los libros también, en las novelas, en todo lo que ha venido después. No sé, me evocaba también eso, se me había borrado de la memoria y me he acordado de repente. Sí, para mí era una serie, yo me acuerdo verla alguna vez y ya decir, hostia, esto es viejuno. Y eran tiempos viejunos ya desde ahora, ¿no? Pero sí que es verdad
Yo en esto que dicen, ¿no? De cómo lo hemos mamado tanto, yo creo que hemos sido no descreídos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, muchas cosas que hemos ido viviendo me han parecido como, claro, tenía que pasar. O sea, es obvio. O sea, no sé si os pasa, hay muchas cosas que dices, no me sorprende. Igual que a alguna gente joder, cuando ha habido cosas de la IA se ha sorprendido mogollón y le ha parecido la hostia un avance y dices, coño, yo valoro el avance, pero es como que llevas 30 años o 40, o sea, bueno, 40 no, pero llevo 30 años de mi vida esperando que lleguemos ahí. O sea, Sí. 30 años diciendo, ¿por qué no estamos aquí? Y en muchas otras cosas de tecnología, de avances de ordenadores, de tal, también es como, lo has visto como más natural o como diciendo, ¿cuánto tiempo hemos tardado en estar aquí? Porque, claro, llevas leyendo sobre esto 30 años, ¿no? Vamos muy por detrás. Sí. Sí, así es. El cine va por delante, evidentemente, y la literatura, pues muy por delante, ¿no? Y claro. Pero yo volviendo un poco a eso, ¿no? Que por eso he sacado lo del año 84 y el cine, al final, lo que ocurre hoy en día, y lo decías tú antes con el tema de la gente de XAI, ¿no? XAI se llama así, ¿no? XAI o no, Neuralink. XAI son Vale. los otros. El tema del podcast en el que entrevistaba a gente de Neuralink, pues el pozo que te ha dejado, ¿no? Aquello con lo que te has criado, pues ha determinado mucho lo que, lo que ha venido a ocurrir después. Y eso se alimenta de lo anterior. Es decir, quien hizo películas en estos años, pues lo que había mamado era la literatura y el cine de 20 o 30 años antes y así, ¿no? Entonces, bueno, eso va creciendo ahí, pero claro, la tecnología y el avance científico no tiene por qué ir al mismo ritmo. Y muchas veces, pues, claro, dices, oye, por eso yo creo que también nos es fácil pensar en la idea de la singularidad con el tema de la inteligencia artificial. Nos es fácil pensar en eso porque pensamos que es algo obvio. Es decir, si tú dices, no, claro, las cosas tendemos muy a pensar cuando hay una curva de progreso, se tiende a pensar que, y eso es la curva del hype, como siempre, ¿no? A que la pendiente va a seguir igual o va a ser más pronunciada. Y luego viene la hostia. Si tú, por ejemplo, haces inversiones, ¿no? Con este precepto, tranquilo que va a llegar. Pues pasa un poco lo mismo con las expectativas, ¿no? Sobre lo que va a ocurrir en cuanto al progreso. Que cuando hay un breakthrough, como ha ocurrido, yo creo que hay consenso en que el tema Transformers, LLMs, ChatGPT, todo esto ha supuesto un cambio, ¿no? Los humanos tendemos a pensar que los cambios van a ser iguales y continuos, ya sin parar en el tiempo, y lo más probable, nos dice la historia, es que lleguemos a una meseta. Hablamos el otro día de la meseta, luego hay gente que ha dicho, no hay meseta. Ya veremos en qué se traduce eso, ¿no? Pero que haya otro suceso como este, pues es algo raro en un tiempo corto, ¿no? Y la singularidad es precisamente lo contrario, es que de repente empiecen a sucederse cosas porque una cosa alimenta a la otra, ¿no? Una máquina construye otra máquina, bla, bla, bla. Y llega un momento que no lo podemos controlar. Y todo el concepto de Skynet se basa un poco en eso, ¿no? En el tema singularidad, en que ya no lo podemos parar. Yo creo que nos es fácil pensarlo por todo lo que nos hemos mamado, pero no sé yo. En fin, recomendamos Terminator, por supuesto. Si queréis, hacemos una más, ¿vale? Sí, sí. ¿O no? Bueno, te recomendamos Terminator, la 1, la 2 y la serie de Sarah Connor, que también está muy guay. Bien. Series permito, y cómics y tal. Las otras películas ya tal. Como digo, nos vamos a saltar los 90. Ustedes nos van a perdonar. Que a lo mejor lo retomamos el próximo día. Los O sea, Que a lo remediaremos, mejor la puerta efectivamente. abierta. lo retomamos. Hay películas muy importantes ahí y películas tan influyentes como Matrix, ¿no? Que evidentemente explora el tema de la inteligencia artificial. Bueno, Hablaba Corti de 3 especiales de 1 hora, me huelo que vamos a hacer 3 especiales de 2. Pero bueno, ese es otro tema. Pues nosotros nos íbamos directamente a un cambio de tercio en el año 2001,
Y aquí se engancha todo, ¿no? Porque esto Curioso, sí. pasó en el año 2001. Hubo un proyecto originalmente de Kubrick, Ujú. de Stanley Kubrick, al que le dedicó mucho tiempo. Bueno, le dedicaba mucho tiempo a todo. Se lo tomaba con calma. Em, Kubrick murió en el año 99, pero dejó material sobre un proyecto que se llamaba inteligencia artificial. ¿Mm? Un término que hoy en día se usa bastante, por lo que sea. Era un proyecto de película. Kubrick era un cineasta que quería hacer uno de los proyectos que tenía en mente era hacer una película que explorara el tema de la inteligencia artificial en concreto. Kubrick murió Porque y no lo este había proyecto tocado nunca hasta el momento. quería hacerlo más profundamente, sobre todo en lo que es eh, el concepto este de la relación más emocional con los seres humanos y tal, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que lo terminó cogiendo Spielberg. Y entonces, pues Spielberg hizo esta película, que también recomendamos, Inteligencia Artificial, del año 2001, reutilizando material de Stanley Kubrick. Además, él siempre la planteó la película como un homenaje, ¿no? a Kubrick, pero evidentemente es una película de Spielberg y le mete su toque. Ujú. ¿Vale? No, o sea, tú ves Inteligencia Artificial y claramente no es una película de Kubrick. ¿Vale? Podrá haber alguna cosa que viniera del material original, pero no es una película de Kubrick, es una película de Spielberg. Y plantea una cosa que es muy interesante, que es, como he dicho, la relación emocional con humano-máquina, digamos, a través de la construcción de un niño artificial. ¿Vale? O sea, la película, la premisa de la película es que se construye, o sea, estamos en una sociedad futura, ¿no? Donde hay robots que se encargan de las tareas tediosas. Son robots, digamos, humanoides que conviven con nosotros y que se encargan de cosas que ya no hacen los humanos, ¿no? Los humanos se dedican a otras cosas. Y los robots, pues, eh, hacen las cosas que no queremos hacer, que es un escenario del que muchas veces hablamos, que es a lo que se querría llegar, ¿no? En un momento determinado y tal. Pues eso está superado. Pero claro, ya se busca el siguiente paso. Y en esta película, pues lo que se propone es que se construye un niño artificial para suplir la pérdida de un hijo en una familia, ¿no? En una familia le ocurrió una desgracia y pues se les ofrece cuidar de un niño que es un robot. Y, y a ese niño lo que los científicos, que toda la peli gran parte de la peli es un experimento científico, o sea, que están haciendo estos, ¿no? Donde se ve, donde ellos están observando qué pasa, ¿no? Con ese niño, al que se le implanta un mecanismo de imprimación para que en el momento que ese mecanismo se activa, ¿no? Pueda el niño empezar a sentir amor por una persona. Y está muy bien hecho porque en el momento que al principio, ¿no? Tú ves que el robot se comporta como el resto de robots y en el momento en el que la madre decide, pues lo voy a imprimir, ¿no? Pues le dicen, ten cuidado porque esto es para siempre, ¿no? Pues el niño se vuelve, su comportamiento empieza a ser humano, ¿no? Y te plantea este tema de que lo que realmente nos hace humanos son las emociones, no son las capacidades, porque el resto de robots son totalmente capaces. Esto es la primera parte de la película, luego ocurren más cosas, un poco viaje por varios estados, tiene varios actos la película y este niño robot pues tiene que convivir también con otros robots de la misma época que tienen sí que tienen codificada esta inquietud por sobrevivir ellos, ¿no? Porque también hay unos humanos de estos que están en contra de los robots, que los persiguen y los matan y tal, ¿no? Pero ellos sí que van al desguace a buscar sus piezas de recambio y quieren seguir haciendo su papel y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero está muy bien porque te está planteando una perspectiva un poco diferente. Y hay eh, un personaje que a mí me parece además muy, eh,
muy cañero, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores personajes que ha hecho, que es el que hace Jude Law, que es el robot, otra vez, de placer. Que es, claro, te lo pone como contraste, ¿no? Este es un robot que está especializado en satisfacer a mujeres, ¿vale? Pero te lo ponen al lado del niño, que en lo que está especializado es en, o sea, lo que quiere el niño es querer, y ves el contraste claramente de que eso no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Y está muy interesante. Luego, bueno, la película también entra en temas como plantea cuestiones como cuál es la evolución del ser humano. Voy con el spoiler, es desaparecer y que lo que queden sean los robots. Eso es lo que termina pasando, pero que se plantea durante la película. Es como que los robots lo saben, ¿no? Nos matan porque saben que al final los que vamos a quedar somos nosotros. Independientemente, ¿no? Que aquí ya, en contraste con lo que ocurre en Terminator o en Matrix, independientemente de que nos agredan. O sea, ya por un simple tema, digamos, técnico, al final de los tiempos, lo que nos sobrevivirá será nuestra tecnología. Por eso cuando se busca vida extraterrestre, pues se buscan tecnomarcadores, ¿no? No biomarcadores y este tipo de cosas. Pero bueno, es una película que es un poco diferente, ¿no? A lo que se venía planteando, lo cual es refrescante. Y es verdad que, vista hoy en día, pues ya no te parece tan desafiante el planteamiento, ¿vale? Pero sigue siendo una película recomendable. Inteligencia artificial de Spielberg. ¿Qué os parece a vosotros este rollo? Muy de Spielberg, o sea, es la peli que dices, esto no puede tener nada de Kubrick, o sea, cuando la ves, ¿no? Pinta, la verdad que es una peli muy, muy interesante. Yo reconozco hace mucho tiempo la he visto y no la tengo demasiado en la cabeza. Tenía la sensación en su momento de que estaba basada en algún relato de Asimov, pero estaba mirando y no, está basado en un relato de Aldis, creo que es. O sea, porque conceptualmente hay cosas de la historia que me recuerdan mucho a ¿cómo se llama el relato este de Asimov, de El hombre del bicentenario? Hay algún rollo, claro, porque hay un rollo de exploración, ¿no? De cuál es el límite entre el ser un robot, ¿no? y ser un humano, que a mí me recuerda mucho, pero es verdad que la trama no tiene absolutamente nada que ver, más allá de esa exploración de los límites. A mí me pasa un poco igual. Es una peli cuando la vi me gustó, pero si se estrenó en 2001, la debí ver en 2002. No la vi en el cine, recuerdo que la cogí en un videoclub que todavía existían en aquella época. Y me la he vuelto a ver. No porque no me gustara, sino yo creo que a veces por pereza. Si no recuerdo mal, era larga, eran 3 horas o algo así. O al menos es la idea que se me ha quedado a mí en la cabeza, ¿no? Que era una peli Se te muy... hizo larga, ¿no? Sí, me gustó, pero se me hizo larga. Ahora buscaré también la... Y sí recuerdo como que me resultara quizá novedoso en aquel momento lo que has comentado antes, Lu, de que te iba contando un poco la historia futura, si quieres, de la humanidad a través de ese niño, ¿no? A través de esa inteligencia artificial, que ibas viendo un poco lo que decías de los distintos actos, cómo iban evolucionando las cosas. Era una perspectiva diferente que luego nos hemos encontrado en el problema de los 3 cuerpos, ¿vale? Con otro enfoque, pero sí el qué va a pasar, cuáles van a ser los siguientes pasos de la humanidad hasta o bien la extinción o bien lo que sea. Y me pareció una excusa para tocar varios temas. Seguramente si la tuviera más fresca me vendría más a la cabeza, ¿no? Creo que tengo que Aquí volver a verla. lo que ocurre concretamente, o sea, no es que te cuente cómo ha evolucionado, te cuenta el viaje del niño, ¿no? Sí. Pero lo que ocurre concretamente es que el niño se queda enganchado y pasa muchísimo tiempo y ya está una glaciación, ¿no? No es que las máquinas cojan y se rebelen y nos maten a todos, ¿no? Sí. Sino que lo que ocurre es que pueden sobreviven y evolucionan. Y ya se convierten en unos bichos cañerísimos que hacen lo que quieren, incluso revivir con ADN, plan Parque Jurásico, a humanos de, de aquella época, porque encuentran un hueso
o lo que ocurre en la película, un mechón de pelo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, el niño les parece interesante porque es un vestigio del pasado y ellos están, claro, como ha ocurrido el desastre natural, han perdido registros y tal, ¿no? Entonces ellos están, pues, son científicos, investigan el pasado y quieren buscar explicaciones, ¿no? Y se habla de, oye, este robot conoció humanos vivos, ¿no? Entonces los humanos ya se han quedado como una cosa que es como nuestro antecesor, ¿no? Evolutivo. Y ese planteamiento de la evolución se ve mucho también en muchas obras de ciencia ficción en el cine eh, y en la literatura. A mí es que es otra de las cosas que me parece inevitable. Que las IAs y los robots sean los hijos de o sea, sean la humanidad del futuro, ¿no? Es decir, porque al ser humanidad, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que muy seguramente lo que dices tú, Lu. O sea, hemos leído tanto sobre esto que para mí ya me parece lo obvio, pero tú dices, al final, los seres humanos tenemos un cuerpo mortal, lo que nos hace que podamos vivir en la Tierra y en relativamente pocos sitios más. Cuando para sobrevivir a la Tierra, que algún día estallará, algún día la vida en la Tierra no será posible, deberíamos ir al espacio. Y el espacio es un sitio muy hostil para los humanos. Radiación solar, o sea, bueno, hay un montón de desafíos que nos hacen ver que va a ser muy complicado salir, sobre todo del sistema solar. A lo mejor Elon nos lleva a Marte, pero ya salirnos a partir de ahí sería bastante más complicado. Y en ese contexto, más allá de lo que pasa en la película, ¿no? Pero en ese contexto sí que te puedes plantear el hecho de lo que va a perdurar de los humanos, que en un momento determinado puede ser, y que parece humano, o va a ser lo más realista, van a ser esos robots, esas inteligencias artificiales. Siempre muchas veces pienso que si algún día nos encontramos con otra civilización alienígena en alguna parte del universo, muy seguramente sean robots de los humanos que conozcan a robots de otra civilización, porque es muy complicado pensar que un humano se va a mover miles de años del espacio para llegar a otra galaxia, ¿no? Sí. Sí, a ver, siendo de carne, digamos, es muy difícil. Claro, lo que se plantea en inteligencia artificial es que los humanos desaparecen. O sea, queda otra especie que ha sido capaz de sobrevivir. Su particularidad es que la hemos creado nosotros. Eso contrasta con otras tesis, que es el de las de la fusión, ¿no? Todas estas de cyberpunk y la cibernética y tal, ¿no? Que hablan de el transhumanismo, ¿no? De que humano y máquina, o sea, la evolución es más que el humano empieza a mejorarse hasta perder esa dependencia con la carne. Y esto puede ocurrir de manera paulatina, ¿vale? Pero de esa manera pues se alcanzaría quizá la inmortalidad y sobre todo la capacidad de perpetuarnos a través de eras en magnitudes, digamos, cosmológicas, ¿no? Porque nosotros, o sea, la duración de nuestra especie es algo que en tiempo cosmológico es insignificante, por eso es tan difícil que nos topemos con otra especie, ¿no? Aparte de lo difícil que es viajar por el espacio, es que la probabilidad de que tú te encuentres con otra especie viva es bajísima, porque vivimos muy poco, ¿no? Entonces, la única forma de perpetuarnos es esa. Ahora, ¿seremos nosotros que paulatinamente vamos evolucionando a través de la tecnología? ¿O será que viene un meteorito, nos vamos a la mierda y lo que se queda son unos robots que hicimos en su momento, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, para esas corrientes que hay que dicen que estamos en la sexta extinción, que la estamos causando nosotros, ¿no? En principio. Y que dicen que la séptima va a ser la de los humanos, que cada una de las extinciones yo creo que ha pasado cada un montón de millones de años. No sé si la sexta y la séptima se van a fundir, se van a fusionar y va a ser que nosotros acabemos con todo y acabemos con nosotros de golpe, o si va a pasar el tiempo suficiente. De hecho, seguramente no quedemos nosotros para contarlo, ¿no? Pero bueno, el dejar ese legado que puede ser máquinas o que puede ser esa fusión que tú dices, es lo único que podemos hacer, básicamente.
porque sí estamos abocados a desaparecer en algún momento, parece. Si lo pensamos así, tenemos la responsabilidad de desarrollar esa tecnología cuanto antes. Yo lo veo así. Sí. Pero a esto une la otra cosa, ¿vale? Tenemos la responsabilidad de desarrollar esa tecnología, pero queremos que si algo nos perpetúe sea woke o nos da igual. Es decir, toda parte moral que se le mete en algunos puntos hay que tener cuidado, porque tú imagínate que lo que te perpetúa es eso. Sí, o sea, que lo que perpetúa la humanidad tiene un montón de sesgos que le hemos metido artificiales. Curioso. Bueno, lo que tiene que ser es capaz de evolucionar, ¿no? O sea, si se queda una cosa estática que... Pero claro, aquí de lo que estamos hablando es de llegar a un punto en el que estamos siendo capaces de desarrollar seres que son conscientes. Se entiende si se parecieran a nosotros en algo, que serían capaces de cambiar de opinión y de evolucionar con el tiempo, ¿no? O sea, si tú dejas un LLM preentrenado, pues no va a cambiar. Eso ya te lo digo yo. Por eso, con lo que hay de los LLMs, que es una base fuerte, mucho tendría que... O sea, sería complicado, ¿no? Evolucionar a partir de ahí. Tú imagínate Bueno, lo que se queda a día de hoy es eso. Pues no es mucho. Eso, como digo, yo creo que esas cosas van cambiando y una cosa que yo creo que es característica de un ser inteligente es ser capaz de cambiar y de adaptarse al cambio. Uh-huh. Si lo que conseguimos desarrollar con inteligencia artificial no es capaz de hacer esto, por sí mismo, quiero decir, no porque alguien coja y se lo imponga, entonces estamos haciendo poco, ¿eh? Eso es. Así que bueno, ya veremos. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Y seguimos hablando otro día de pesca de muchas pelis, ¿eh? Yo creo que Yo sí. diría Hemos que visto sí. 5 películas, como habíamos dicho al final, que nos habían puesto de objetivo. Yo creo que son casi 2 horitas. Está bien, ¿no? Entonces yo estoy con Frankie, que hay que hacer 3 programas, hay que meter más pelis ahí. Sí, sí. A ver, por la vera y las que quieras. Y seguramente si te vas a tiempos muy recientes, que está el tema de moda, pues habrá unas cuantas. Ahora hay que saber seleccionar ahí, ¿eh? Pues intentemos Pero bueno, hacerlo bien. lo haremos lo mejor posible. Pues nada, nosotros nos vamos a ir de vacaciones con su permiso. Se quedan las IAs trabajando por nosotros, pero volveremos no tardando demasiado con una nueva tertulia, que no sé si será otra de películas o de qué será. Publicaremos este episodio sobre el que hemos levantado mucha hype, que se vino Raúl Arrabales y está súper interesante. Así que no os dejamos solos, queridos oyentes, durante el verano. Pasadlo lo mejor posible. Un besito y nos vemos en Eso es. septiembre. Antes de cerrar el todo, recordar nuestra newsletter, tertulia.mumbler.io, porque ahí iremos publicando todas las semanas, incluso en veranito, cositas. Y de ahí también enlazaremos vídeos que hay en nuestros canales de YouTube. Buscarnos en YouTube y os suscribís también. En la newsletter están los enlaces. Y eso, buen verano. Pasadlo muy bien y descansad mucho. Hasta luego. Hasta luego.